Queridos estudiantes, tengan ustedes una muy hermosa semana. Definir lo que es estadística. Definiremos la estadística como esa disciplina encargada de recopilar y organizar datos, ¿ya?, por medio de alguna encuesta al momento de estudiar alguna población. La estudia de dos maneras, una de ellas describiendo su comportamiento según sus condiciones o características de interés. En este caso hablamos de estadística descriptiva. La otra forma de estudio, que es a partir de las condiciones ya establecidas, la definición de varias hipótesis. Cuando se definen hipótesis o suposiciones en torno a esas características de estudio, se habla de una estadística inferencial. Estadística inferencial debemos tener en cuenta que depende ampliamente de la estadística descriptiva. Como hablamos en principio, la estadística se encarga de estudiar las poblaciones. Entonces, ¿qué es una población? Una población es un grupo de individuos, de objetos que tienen una característica en común. Esa característica es el objeto de interés para esa población y la reconocemos con el nombre de variable. ¿Qué ocurre si por lo general las poblaciones son muy grandes? Entonces, para poder facilitar su estudio sin perder la confiabilidad, empleamos una pequeña fracción de esta población y le llamamos muestra. Cuando hablamos de esa característica, que es el objeto de interés para una población, esta la reconocemos con el nombre de variable. Entonces, vamos a diferenciar por medio de un ejemplo la población y la muestra. Aquí vamos a tener los estudiantes del CA Josefina Méndez, que para nosotros va a ser nuestra población. Yo quiero hacer un estudio de esta población, como por ejemplo quiero saber qué profesión le gustaría estudiar a futuro. Entonces, para trabajar, yo voy a tomar una muestra de esta población para poder realizar el estudio. Esa muestra puede ser un curso en particular, primero A, segundo B o primero C. Entonces, la muestra es un subconjunto de la población, o la muestra es una pequeña fracción de la población, ¿cierto? Para poder estudiar las poblaciones, ya hablamos que se requieren variables de interés, que es una característica que nos permite o nos interesa para el estudio. Estas variables tienen condiciones y las podemos diferenciar en dos categorías. Primero, la variable cualitativa, que corresponde a cualidades, aspectos que son visibles
pero que no son perceptibles y que no se pueden medir. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, el color de ojos, color de pelo, profesión. Y tenemos la otra variable, que es la variable cuantitativa. Esas variables se relacionan con cantidades y por consiguiente pueden contarse o pueden medirse. Por ejemplo, el peso, estatura, velocidad, número de hijos, etc. A partir de un estudio, nosotros tenemos que tener en cuenta que para realizar este estudio debemos tener una pregunta, una encuesta. A partir de esa encuesta, nosotros vamos a obtener datos. Y para poder ordenar estos datos, organizarlos, nos sirven conocer algunos tipos de gráficos que nos van a permitir esa organización, ¿ya? O ese ordenamiento. Entonces, ahora van a ver un video de tipos de gráficos. Tomen atención. Histograma. Lo utilizamos generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. Sobre dos ejes tenemos que un eje es para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias. Y a cada dato se le asigna un rectángulo que marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias, es decir, datos que hablan de una cualidad como color, preferencia por una marca, sí o no, etc. Usamos dos ejes, una para los datos y otro para las frecuencias, con barras rectangulares para señalar las frecuencias de los datos. Pictograma. Es una variante de la gráfica de barras, que en lugar de utilizar las típicas barras rectangulares, usa algún dibujo alusivo a los datos. Gráfica circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Gráfica poligonal. Se usa para representar las frecuencias de los datos conforme el tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono. Gráfica de bigote. Se indica en esta gráfica la ubicación de los cuartiles y la distribución de los datos en 4 grupos del mismo tamaño, sobre una recta numérica que empieza en el dato menor y termina en el dato mayor. Se marcan los 3 cuartiles, y del primero al tercero se encierra en una caja. Este tipo de gráfica se utiliza mayormente para comparar entre 2 o más muestras. Recordar un poquito que nosotros estamos articulando la asignatura de TIC, Ciencias Naturales y Matemáticas. Amados alumnos, después de haber visto esta presentación, de la explicación de qué es lo que es estadística, los tipos de gráficos, dejaremos una actividad en el formulario para que ustedes la realicen. Les deseo éxito, mucha fuerza y nos vemos. Saludos.